Et credo in serpentis et leonem, mysterium mysteri, in nomine suo Baphomet. Hola, buenas, ¿qué tal? Esto es Apotegmas, yo soy Román Alboix y hoy os voy a hablar de Baphomet. Haré un corto repaso histórico con lo necesario para eliminar dogmas y entremos al jugo enseguida, ya que la historia del tema es tan larga como poco interesante. Si os interesa que entre la cuestión del temple, la antimasonería y otras cuestiones, podéis dejarlo en los comentarios y la haré de seguido. Pero hoy vamos a la alquimia y al esoterismo, así que poneros cómodos y vamos a por ello. Como resumen histórico rápido, con lo más necesario, puedo decir que el nombre aparece como un malentendido de los cruzados franceses que interpretaron el nombre de Mahoma como Baphomet. Luego ya en el 1307, Felipe IV de Francia acusará a todo el que le interrumpa con diferentes actos sacrílegos y con adorar a Baphomet. Esta acusación se hace contra los templarios y hasta contra el Papa Bonifacio VIII, y como he dicho, contra todo aquel que le llevase un poco la contraria. Será desde el siglo XVII en adelante que diferentes autores, generalmente católicos, aunque no todos, relacionaron al temple, los gnósticos y Baphomet juntos, y a su vez a estos tres, a esta tríada, con la masonería. Estas acusaciones son infundadas, sin evidencias existentes. Sin embargo, para este momento ya se asocia desde los ocultistas con un concepto más primigenio que probablemente los templarios sí conocieran, y desde luego los gnósticos, como veremos en breve. No se cimienta el Baphomet tal como lo conocemos hoy hasta Eliphas Leví, es decir, hasta finales del siglo XIX. Algunos pensadores, estudiosos del ocultismo u ocultistas en sí mismo, ya apuntarían la asociación de Baphomet a la sabiduría, la alquimia y la serpiente, antes que Levi, pero será este el que pone las piezas juntas e influye en los posteriores movimientos. Como he dicho, es Levi quien le da un fundamento y las correctas asociaciones a lo que conocemos hoy en día. De hecho, la imagen del Baphomet que tenemos en mente y en pantalla la hace él, aunque en un momento veremos eso en profundidad. Nos da una figura de opuestos y estos en armonía. La luna creciente y menguante, masculino y femenino, bloque de roca abajo y fuego arriba, estrella apuntando hacia arriba y otra hacia abajo, animal y hombre, y una mano hacia arriba y otra hacia abajo. Cosas que conocemos ya de tanto verlo. Pues todo esto se puede resumir como el balance alquímico. Aunque el dibujo aparece en las claves para la magia trascendental, la explicación de su Baphomet es dada en el texto El Medium y el Mediador. Él entiende que dos cosas son necesarias para adquirir el poder mágico. La primera, separar la voluntad de la servidumbre, y la segunda, la instrucción de la voluntad para la dominación. Con esto empezamos a ponernos en disposición de lo interesante. Simbólicamente lo relaciona con María pisando la serpiente y el arcángel Micael o Miguel clavando la lanza al dragón. El Uroboros, el Caduceo y las dos serpientes que ascienden sobre él, etc. Termina explicando que el Baphomet templario y el gnóstico eran el hile, o la raíz de la materia de donde el demiurgo forma las cosas,
u otra explicación sería el barro de Jehová para formar a Adán. Es la doble cola de Abraxas, dualidad de opuestos en armonía, y con la cabra de Mendes egipcia, que no es otro que Amón, una deidad solar relacionada luego con Baco y por tanto con Osiris, pero no nos perdamos por ahora en mitología. Leví explica a Baphomet como un catalizador de la luz astral y algo que llegara a ser. Los magos posteriores harán variaciones sobre esto, pero mantienen la esencia de los opuestos en armonía, la alquimia y la deidad solar. Otro símbolo que usó Leví para su explicación es el tetragramatón que él dibuja y que también os dejo en pantalla, con el que guardan iguales simbologías alquímicas: el microcosmos, el humano en desarrollo completo. Cabe añadir que Leví generaliza que el pentagrama hacia abajo sería malo y el pentagrama hacia arriba sería bueno. Él trataría de explicar otro tipo de armonía de opuestos basado en positivo y negativo, que ha sido mal entendida con grotescos resultados. Aunque entraremos al detalle en breve, valga por ahora que la una contiene a la otra y deben estar en equilibrio. Será correcta la asociación que hace Eliphas Levi de la serpiente con el Baphomet. El concepto ancestral que encierra a Baphomet, es explicado a través de la serpiente, especialmente el Uroboros, que es el equilibrio de creación y destrucción. La serpiente de Adán y Eva, o más bien en este caso sería correcto decir Eva y Adán, o el mito del guerrero salvando a la princesa del dragón, el hombre que pasa el velo de la serpiente para obtener el matrimonio alquímico. Esto lo comprime Rosenkreuz en sus bodas alquímicas y es fundamento básico de los Rosacruces, pero eso tendrá más sentido en un momento. Solo decir que el concepto asociado a la serpiente es tan antiguo que se pierde en los principios de la razón, y en su forma más antigua nos llega como la serpiente Kundalini. El matrimonio alquímico es también ancestral y lo encontramos en la primera creación del Génesis o el Adán Kadmón del Zohar, que explica que el humano habría sido dual y separado más tarde en masculino y femenino. El Adán Kadmón en la Edad Media tomó la forma del mito de Lilith. Todo esto básicamente queda explicado en otros vídeos de mi canal, en unos casos más someramente y en otros más al detalle. Por concretar este resumen histórico acelerado del tema, lo que tengo que decir es que la corrupción del nombre de Mahoma no nos va a interesar para nada y deberíamos quedarnos con la asociación que hacen muchos pensadores con la Sofía o sabiduría y el bautizo de esta, que se hace a través de la luz astral de Levi, y también con el principio alquímico y el equilibrio de opuestos. Con eso nos va a bastar para comprender todo lo siguiente. Esto comienza con Heráclito y Anaximandro, que entendían que cada elemento era opuesto y conectado con otro. El mundo de la creación lo entendían como apeirón, indefinido e ilimitado. De allí brotan los elementos y sus pares opuestos, que luego se destruirán de vuelta a apeirón. Los elementos viven en un conflicto constante. Podemos identificar a Apeirón con el Ile gnóstico. Ellos lo llamarían Argé, lo que estaba al principio, según Anaximandro, el elemento primario.
Anaximandro considera que el arjé debería de ser sólido y húmedo. Anaxímenes, su discípulo, dio al aire esta cualidad de arjé y añadió que en el conflicto además habría un movimiento constante, un cambio constante. Esto lo toma Heráclito, que decía que no podía ser un elemento y lo puso como una ley del universo, es decir, el arjé como ley del universo, a la que llamó logos. Para Heráclito, el universo es un cambio constante, pero mantiene lo mismo. Algo que se mueve del punto A al punto B es un cambio, pero la ley que hace que sea así es constante. Así, la unión y equilibrio de opuestos se presenta igual y diferente. Él lo resumía en la siguiente cita: el camino hacia arriba y el camino hacia abajo son la misma cosa. Así se entiende que todo tiene un par de opuestos, aunque no necesariamente a la vez. Así Heráclito explicaba: lo húmedo se seca, lo caliente se enfría, lo frío se calienta y lo seco se humedece. Para que algo persista debe tener pares de opuestos y por tanto estar en constante cambio. Es bueno saber que antes que los presocráticos ya se consideraban estas ideas fundamentales. Vedas y taoístas habrían meditado sobre esto, los mismos helenos incluso con Hermes y Afrodita. Todo esto lo podemos considerar el principio de dialéctica, pero Hegel, Fichte y Marx estarían equivocados, porque los opuestos deben estar en armonía y equilibrio para permanecer. Esto sería el principio de la medicina hindú en el Ayurveda o la medicina taoísta, y consecuentemente la alquimia heredera de estas ideas. Este equilibrio de opuestos queda más que explicado en los polos de un imán. En Cábala es similar. Lux o luz astral de Levi, siendo lo mismo, se originan en Kether. Jokma la transmite sin interpretarla y Binah la gestiona, formula y reparte. De Binah llega a Tiferet, que es Baphomet, sentado en el pilar del balance. En la religión israelita había solo 3 elementos: fuego, agua y tierra. Así se consideraba que cada uno se representaba con las letras madres y correspondían con cada pilar del árbol de la vida. Así estas letras serían Aleph, Mem y Shin. Más tarde Crowley le asignaría a Jokma Caos y a Binah Babylon, Tiferet para Baphomet, ya que este es el punto visible desde nuestra posición en Malkuth. Kether es prácticamente imposible de ver. Crowley también usa el Iao para referirse a todo el concepto y queda representado en el Lesser Vanishing Ritual of the Hexagram, o traducido el ritual de destierro del hexagrama. Iao es el nombre dado a Dios en muchos sitios, como en los rollos del Mar Muerto y en fragmentos de la Septuaginta. También era usado por los gnósticos. En general es entendido como la helenización, es decir, la forma en griego de Yod-He-Vauhe. Sin embargo, Crowley lo compara con la expresión Aum, es decir, el Om de los hindúes. En Magic, capítulo 7, hace esta comparación. Así, I de Iao es el negativo y también la unión que concentra todo en una forma positiva. Y es el Espíritu Santo que baña a la Virgen y sirve de catalizadora para hacerse carne, para que el Espíritu Santo se haga carne. A es también, de Iao, A,
es también el niño en el huevo, es bisexual y el ser original. Se podría comparar a Zeus, Baco o Baphomet o el Adán Cadmón. Baphomet no es el proceso, sino la encarnación de este. La manera más fácil de explicarlo es viéndolo en las imágenes de la carta del tarot de Thoth. Nos dirá Crowley así sobre su representación de los amantes. Esta carta y su gemela, el Atu es la forma en la que él llama a los arcanos mayores, el Atu 14, que es el arte, son más oscuros y difícil de los arcanos. Cada uno de estos símbolos es en sí mismo doble, y así que los significados forman una serie divergente. La integración de la carta solo puede ser reganada por la repetición de matrimonios, identificaciones y alguna forma de hermafroditismo. Aquí Crowley está haciendo referencia al matrimonio alquímico. Y continúa, así la atribución de la esencia, de la simplicidad. El arcano 6, los amantes, se refiere a Géminis, gobernada por Mercurio. Significa los gemelos. La letra hebrea que le corresponde es Zain, que significa la espada, y el cuadro de la carta es un arco de espadas bajo el que el matrimonio tiene lugar. La espada es ante todo un motor de separación. El mundo intelectual, que es el mundo del palo de espadas, representa el análisis. Esta carta y el arcano 14, es decir, el arte, juntos son la máxima alquímica, solve et coagula. Sobre el arte, en la carta del arte, nos cuenta lo siguiente. Esta carta es el complemento y el cumplimiento del arcano 6, de los amantes, Géminis en el zodíaco, y así de alguna manera una con ella. Sagitario significa el arquero y la carta es una foto de Diana cazadora. El arte, la carta del arte, que sería la templanza, en la más conocida en el Rider White o Marsella, se corresponde con Sagitario. Y continúa. Esta carta representa la consumación del matrimonio de realeza que tiene lugar en el arcano 6. Los personajes, negro y blanco, se unen ahora en una sola figura andrógina. Hasta las abejas y serpientes de sus ropas han hecho alianza. El león rojo se ha hecho blanco y la águila blanca es roja. El león ha cambiado la sangre roja por el gluten blanco de ella, del águila. En esta operación alquímica, una vez recibe la luz de opuestos, todo ocurre, tesis, antítesis y síntesis, en el pilar del balance. Este es el movimiento necesario para la permanencia del que hablaba Heráclito, representado en Baphomet, es decir, Tífereth. La operación alquímica que ocurre viene escrita en la misma carta del arte, y es lo mismo que decir solve et coagula, escrito en los brazos del Baphomet, también conocida como lo que es arriba es como lo que es abajo, de la tabla esmeralda de Hermes Trismegisto. Así leemos en la parte superior de la carta del arte lo siguiente: visita interiora terrae rectificando invenies occultu lapidem. Traducido del latín, visita al interior de la tierra, pues rectificando encontrarás la piedra escondida. El notaricón de la expresión latina nos da vitriol. Esta es una sustancia muy importante para los alquimistas. Vitriol es del latín vitriolum
y significa de cristal, proceso que se achacaba al ácido sulfúrico. Aunque a día de hoy conocemos más química que en tiempos de la alquimia y sabemos que hay otros procesos también. Los alquimistas lo concentraban haciéndolo viscoso y lo llamaban aceite de vitriol. Calienta minerales compuestos de sulfatos. Estos minerales son coloridos y variados. Por ejemplo, el sulfato de cobre es vitriol azul. El sulfato de zinc es blanco y el de hierro es verde. Al calentarse el vitriol o cristal, este se oxida, expulsa agua y trióxido de sulfato que combinados dan lugar al ácido sulfúrico o vitriol aceitoso. Si os interesan estos temas, existe el canal Ciencia de Sofá, que os explica cómo hacer este tipo de operaciones de manera segura y sin que queméis la casa ni queméis al gato. Los alquimistas mojaban con agua el vitriol porque deshacía las cosas, es decir, solve. Ellos trabajaban con los 7 planetas conocidos entonces con diferentes asociaciones. Como os dejo el cuadro en la pantalla mientras os voy explicando. Se convierte el plomo de Saturno, Binah, Saturno se corresponde con Binah, que es Babylon, la antítesis de Jokmah, en el oro de Tiferet, que es el Sol, la síntesis, y Baphomet. El ácido sulfúrico disuelve todos los metales salvo el oro. Solvet coagula. Para esto usaban las operaciones alquímicas. La calcinación, que es reducir a cenizas, y se corresponde con la expresión de la tabla esmeralda, el padre es el sol. La disolución, que es disolver las cenizas de lo quemado en agua, y se corresponde en la tabla esmeralda con la madre es la luna. La separación, que es aislar el componente por filtración y descartar la escoria, que se corresponde con la tabla esmeralda en el viento lo lleva en su vientre. La conjunción, que es recombinar lo válido en una nueva substancia, en este caso sería la tierra es su cuidadora. La fermentación, que es pudrir, morir y resucitar, y sería separar la tierra del fuego, lo sutil de lo grosero, lo de suave e ingenuo. La destilación, que es hervir y condensar lo fermentado. En este caso, la tabla esmeralda nos dice: se levanta de la tierra del cielo y desciende a la tierra de nuevo. Así combina los poderes abajo y arriba. Y por último, la coagulación, precipitar el fermento purificado, que viene a decirnos así en la tabla esmeralda: así obtienes la gloria de todo el universo. La oscuridad será clara para ti. Esta es la gran fuerza de todos los poderes, porque superan todo lo sutil y penetra todo lo sólido. Como veis en el esquema de la pantalla, en el cuadro, cada letra de vitriol no en vano se representa con un planeta, a su vez con un metal, un día de la semana, una operación alquímica y una parte del árbol de la vida, y también con una afirmación de la tabla esmeralda. Todo esto compone un sistema de iniciación que se puede especular que encontramos en diferentes órdenes, como la Otto, la Golden Dawn, incluso los masones o los Rosacruces.
Lo que quiero señalar es que entre el arcano de los amantes y el arcano del arte, acorde a la alquimia, el camino del loco y la simbología, usada por Crowley en su baraja en este caso, cada asociación mencionada en el cuadro estará relacionada con un arcano mayor, de la siguiente manera, comenzando por calcinación, que sería el carro, ajuste, el ermitaño, la rueda de la fortuna, la lujuria, el colgado y la muerte, y luego el arte. La asociación así queda clara. Además, no en vano, cada camino del árbol de la vida en la cábala está asociado a una carta, a un arcano mayor. Luego tenemos la imagen del Azoth de los filósofos, que seguramente os sonará. Esto fue escrito por Basil Valentine en el 1659. Tiene una simbología no exacta con lo dicho, pero no incorrecta. Por ejemplo, la asignación de los tres cuerpos, alma, espíritu y cuerpo físico, entre otras. Aún tiene el mismo sentido y representa también al Baphomet. En el centro está la cara del alquimista, el lugar de la totalidad, de donde todo brota, y la conciencia del uno neoplatónico, ya sabéis, esto de crear con la voz. Lo masculino y lo femenino a cada lado, el rey se sentará sobre un león y la reina sobre una ballena. Los elementos tierra y agua están bajo sus monturas en forma de montaña y mar. El triángulo invertido grande representa la Trinidad, alma, espíritu y cuerpo físico. El cuerpo es un cubo rodeado de 5 estrellas, el alma el sol y el espíritu la luna. Sobre el sol tenemos la salamandra, que representa el fuego, y el pájaro sobre la luna, que es aire. Esto también lo expliqué porque en ciertas tradiciones o en ciertas órdenes o coven la luna se asocia a aire en vez de agua. El alquimista, en la cara que vemos en el centro, contiene en sí mismo 5 elementos, siendo tierra y agua. Un pie está en el agua y el otro está en la tierra. Aire es una de las manos que sostiene una pluma. Fuego, la otra mano, que es una antorcha. En este caso, como en el de la pluma, simbolizan los elementos controlados, no salvajes como la salamandra y el pájaro, sino en una antorcha y en una pluma para escribir. Volvemos otra vez a lo mismo, lo de la creación con la palabra. Y espíritu, que está sobre el alquimista con 2 alas representados, que sería la quinta esencia, pues el Espíritu Santo, o el Atman si se prefiere llevar a otro terreno. El triángulo sobre la cara del alquimista dentro del triángulo mayor es la sal alquímica, los elementos más físicos de agua y tierra, y que en la alquimia se considera que estos compondrían principalmente el cuerpo físico de las personas, y siendo fuego y aire elementos más relacionados con el espíritu y el alma. Basil Valentine, el autor de este dibujo, representaba así el vitriol y las 7 operaciones alquímicas. Malkuth es la esfera más baja donde nos encontramos y se dice que es el sillón de Keter, la más alta. Como todas las esferas, Malkuth también contiene la lux o luz astral de Keter, pero en menor cantidad o proporción que las demás. Es decir, conforme demana desde Keter, la substancia, la luz, va siendo menor, hasta que llega a Malkuth, en la que es casi inexistente. Esta dualidad de Keter y Malkuth, es decir, divino y humano,
es correspondiente a la de Binah y Jochma, Babalón y Caos, o madre y padre. Y ambas dialécticas se cruzan en el mismo punto, en Tiferet, que es Baphomet, y el hijo. Por tanto, la piedra escondida en la tierra de vitriol y la rectificación que menciona por las 7 operaciones alquímicas indican que Baphomet es a la vez tesoro y mapa, que cierra un círculo perfecto para la unión de opuestos. Otra forma de entenderlo es la cuadratura del círculo de los alquimistas, y que en última instancia movió los estudios de Sir Isaac Newton. A la vez podemos entender que Baphomet es la divinidad interior que brillará con el trabajo personal, aquello que en Telema o la Golden Dawn se llama el gran trabajo, the great work. La imagen de las brujas adoradoras del demonio con el ósculum infame, o los gnósticos adoradores de un ídolo llamado Abraxas, es imaginería cristiana, y quizá los adoradores de Baphomet estemos más cerca de lo divino que el Vaticano, la Meca o las estupas, que permanecen empeñados en mantener ignorante al feligrés. Pues hasta aquí lo dejo. Ya sabéis que si queréis que profundice más en el tema histórico y quizá así se puedan ver otros aspectos, estoy dispuesto a hacerlo y lo haría de seguido, básicamente. Sin más me despido, solo recordaros que estas son las divagaciones de un ermitaño, pero la conclusión final es tuya.